Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Julio Querol, soy egresado de la UNAM y del Hospital General de México, soy cirujano urólogo y hoy quisiera platicar con ustedes sobre un tema que es una de las enfermedades más importantes que padece el hombre, que es la hiperplasia prostática o crecimiento prostático. La hiperplasia prostática es una enfermedad que afecta habitualmente a personas mayores de 40, 50 años. Dependiendo de nuestra carga genética, será la velocidad a que la próstata crezca. Y es una enfermedad que es muy común. Tiene una tendencia familiar, quiere decir que si mi padre, mi abuelo tuvieron que tener cirugía prostática, es muy probable que yo también la tenga que padecer. Es una enfermedad benigna. La próstata puede padecer básicamente dos enfermedades: la hiperplasia, que es un crecimiento benigno, y el cáncer, que es obviamente un trastorno maligno, del cual, bueno, si hay oportunidad en algún otro día platicaremos. La hiperplasia prostática es una enfermedad que no se sabe su causa, es una enfermedad que es parte del proceso degenerativo del organismo y lo importante es el daño que puede provocar a largo plazo. La hiperplasia prostática, crecimiento prostático, lo que produce es una obstrucción a la salida de la orina. La próstata está básicamente, como lo pueden ver aquí, la próstata, esta es la vejiga, y la próstata está en la salida exactamente de la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que produce una próstata cuando crece? Produce obstrucción en el flujo. Y de ahí se van a derivar todos los síntomas y todos los problemas que pueda causar un proceso obstructivo en las vías urinarias, que a la larga pues un proceso grave. ¿Cuáles son los síntomas o qué debemos estar pendientes? Bueno, en primer lugar, una disminución en la fuerza del chorro urinario. El chorro urinario normalmente debe salir pues de manera constante, fuerte, llegar lejos en un momento dado. Y cuando la próstata empieza a crecer, lo que sucede es que el chorro se empieza a hacer un poco más delgado, con menos fuerza. La persona no tiene la facilidad para orinar libremente y rápidamente, sino que se tarda para orinar, lo que se llama retardo miccional, que es cuando el paciente llega al baño y para orinar se va a tardar unos cuantos segundos en lo que brota el chorro. Normalmente debe brotar de manera inmediata. Esto ya nos empieza a indicar un proceso obstructivo. Y bueno, además se incrementa mucho la frecuencia urinaria, o sea, el paciente empieza a orinar mucho más frecuente durante el día y también durante la noche. Durante la noche el proceso se llama nicturia y este es un proceso donde a veces inclusive no permite dormir a la persona. Porque es una persona que se levanta 4, 5, 6 veces en la noche, corta el sueño y a veces, bueno, no se puede conciliar el sueño tan fácilmente. Entonces se va volviendo un problema crónico que va obviamente afectando mucho la calidad de vida de las personas y esto pues requiere un tratamiento. Inicialmente, bueno, se aconseja que el paciente empiece a cuidar su próstata a partir de los 45, 50 años, a ir al urólogo, a revisarse, a hacer un examen de ultrasonido, a lo mejor una exploración rectal, a lo mejor un examen de sangre. Todo esto con el objeto de saber si la próstata ha crecido, si hay síntomas, pues con más razón, y de alguna manera llevar un tratamiento. Cuando la próstata empieza a dar estos problemas de síntomas obstructivos, como les dije, el primer tratamiento que podemos iniciar de manera conservadora, si no ha habido ninguna complicación, es un medicamento que se toma, es una cápsula que se toma vía oral durante todas las noches. Y es un medicamento que lo único que va a provocar es que haya un poquito de aumento en el orificio, digamos, de donde sale la orina, se relaja el músculo prostático y la orina va a salir un poco más libre y el paciente con esto va a tener cierto alivio de los síntomas. Pero en ocasiones cuando la próstata empieza a crecer mucho, les repito, depende de nuestra herencia, de nuestros antecedentes familiares, la próstata empieza a crecer mucho y empieza a producir más obstrucción. Puede llegar un momento en que esto llegue a empezar a tener complicaciones. ¿Cuál es la expresión máxima de la enfermedad? Cuando el paciente se tapa. El paciente no puede orinar ni una sola gota y esto requiere la instalación de un catéter vesical, de una sonda, para poder vaciar la vejiga. Ese ya es el nivel máximo de la enfermedad
Y esto evidentemente, bueno, es una situación de urgencia que no debemos de permitir que lleguemos a eso. ¿Cómo no hacerlo? Bueno, estar pendientes de nuestra manera de orinar, y si nosotros vamos viendo cambios en esto que les he dicho, el chorro un poco más delgado, con menos fuerza, etcétera, pues lo inmediato es acudir al médico y que nos haga una valoración y ver si se puede instalar un tratamiento médico, o si el tratamiento médico ya no funciona, entonces instalamos un tratamiento quirúrgico en la entrada a un quirófano. Cuando se opera la próstata de manera benigna, no quitamos toda la próstata. Lo que hacemos es quitar únicamente la parte, un tumorcito benigno que crece, que es lo que tapa, y quitamos esa parte del tumor carnoso que está obstruyendo el tejido, la uretra, que es por donde pasa la orina. Esto lo llevamos a cabo por una cirugía que es una cirugía endoscópica, donde introducimos un equipo que tiene una cámara, y esto nos permite quitar y, digamos, como rasurar todo el tejido que está obstruyendo y desobstruir al enfermo, y esto va a dar una mejoría muy, muy importante. Esto debemos hacerlo siempre, pues obviamente en un quirófano con todas sus características, un quirófano seguro, con las medidas de asepsia, antisepsia que requiere cualquier cirugía, con un buen equipo quirúrgico para poder hacer una buena cirugía y pues tener éxito en ella. Posteriormente a esta cirugía, el paciente normalmente tiene que estar internado 1 o 2 días con una sonda puesta que está lavando los residuos sanguíneos que produce la cirugía, para posterior quitar la sonda, y el paciente va a notar un incremento importante en su flujo de orina y va a tener una calidad de vida mucho mejor. Esto siempre pues hay que checarse con el médico, con el urólogo, y porque hay enfermedades como el cáncer de próstata que puede acompañar al crecimiento prostático benigno, aunque son 2 enfermedades diferentes, pero bueno, que los 2 se originan en el mismo espacio. Y en general es un procedimiento pues realmente poco doloroso. Hay otros procedimientos también para tratar la próstata, el usar otras fuentes de energía como el láser, etcétera, que son un poco más caras, con mucho mayor costo hospitalario, y donde realmente las ventajas no son tantas, pero bueno, cuando hay acceso a esta tecnología también se puede hacer, pero la cirugía normal, la cirugía tradicional, es una muy buena salida para ese tipo de procedimientos. En caso de necesitar un procedimiento quirúrgico, pues lo ideal es operarse en un quirófano seguro, un quirófano con todas las medidas, como lo son los quirófanos del CUCS, Hospital Integral, donde pues trabajamos varios urólogos y con gusto los podemos atender.